Muy buenos días o buenas tardes ya hace un par de minutos. Es un agrado para mí compartir con ustedes información respecto a estos programas que tenemos de diplomados para aprender sobre inteligencia de negocios. Entonces, voy a partir primero con una presentación, les voy a compartir mi lámina y voy a dejar tiempo para aclarar cualquier tipo de duda, ya sea de tipo contenidos académicos, enfoque y por supuesto también cosas más administrativas, como las que mencionaba Andrés al comienzo. Cualquier duda que surja, o lo ideal es que lo canalicen a través del canal de chat y vamos a tratar de ir respondiéndolas a lo mejor al final o si se puede en el mismo momento en que se genere. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Ok. Entonces, diplomados en inteligencia de negocios en la UC y tenemos dos programas que están marcados ahí, que son bastante similares en realidad. Uno es el diplomado en inteligencia de negocios. Este es uno de los programas de diplomado más antiguos que tenemos. Lo hemos dictado en innumerables ocasiones y por cierto que ha sido transformado, digamos, muchas veces, pero este programa data de hace muchos años y ha resultado ser muy, muy exitoso. Y el segundo es un diplomado ligeramente distinto, ya les voy a mencionar al final cuáles son las diferencias. La principal diferencia es que el primero es entregado en un formato en vivo, sincrónico, con un profesor que hace las clases en el minuto, y el segundo es un diplomado asincrónico, en que las clases están grabadas en video. Por cierto, ¿cuál es el formato que más se adapta a usted? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El formato en vivo tiene todas las gracias de lo que es en vivo. Se puede preguntar en el minuto las dudas al profesor. El profesor es un poco más improvisado. Eh, en cambio, en el que está grabado es como, bueno, es como ver un programa que ya está grabado. Y aunque hay muchas posibilidades de interactuar también a través de la plataforma, no es igual que uno que es en vivo. Por otro lado, los diplomados que son asincrónicos tienen la gran ventaja de que ofrecen mucho más flexibilidad. Ustedes pueden ver la clase, si no la pueden ver el día martes, la ven el día jueves, o pueden ver varias clases en la misma semana. Es como cuando ustedes ven una serie y quieren ver 6 capítulos de una, cosa que no pueden hacer en el que es sincrónico y que tiene un cierto ritmo. Bien, entonces voy a hablar primero en general de inteligencia de negocios. Hoy día este término inteligencia de negocio suena como un poquitito anticuado. Hay gente que me dice, oye, pero inteligencia de negocio ya no, vos tenés que hacer uno de Big Data. Bueno, hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho antes que la ciencia de datos y el aprendizaje de máquinas adquirieran interés masivo y se transformaran como en la niña bonita de las tecnologías de información, antes de que se hablase de que los datos son el nuevo petróleo y cosas de ese estilo, las empresas tenían clarísimo que se podía utilizar la data no solo para el día a día, las operaciones de la empresa, sino que para tomar mejores decisiones de carácter táctico y sobre todo de carácter estratégico. Y la clave para poder hacer ello era organizar los datos un poco de otra forma, y de ahí surgieron estos almacenes de data, o data warehouses, y también ser capaz de crear visualizaciones poderosas para que apoyen a los tomadores de decisiones, de forma que puedan entender la data rápidamente. Y ahí surgieron herramientas como Power BI, Tableau, etc. Junto con esto, aparecieron técnicas que se enmarcan dentro de lo que se conoce como minería de datos, que permiten extraer conocimiento nuevo que no necesariamente es visible, ni siquiera con técnicas de visualización. La mayor parte de la data, a pesar de que hoy día se habla que todo genera data, el celular genera data, cuando uno anda en autos genera data, la mayor parte de la data que se usa para la toma de decisiones puede obtenerse desde las bases de datos internas de las empresas. A pesar de que hay mucha información externa que viene, por ejemplo, de las redes sociales, de los medios masivos,
La componente mayor es la que proviene de la información interna. Y la parte más importante, entonces, esta data tiene que ser transformada de una forma que pueda ser usada eficientemente en la toma de decisiones. Y a lo mejor ustedes han escuchado, pero hay procesos que se conocen como ETL, por extracción, aquí se ve extracción, transformación y carga. La data operacional es extraída mediante ciertos procesos. Luego tenemos un proceso de transformación en que esta data se filtra, se transforma, se integra, se clasifica y se carga en este gran repositorio que es el Data Warehouse, desde el cual se hace analítica y que sirve para tomar las decisiones. Suelen surgir estos modelos de datos, por ejemplo, en base a cubos, con los cuales uno puede interactuar y entender la data de mejor forma. Los dashboards o tableros están íntimamente relacionados con la inteligencia de negocios. Algunos lo asocian casi como sinónimo. Y la idea de un dashboard es, de ahí viene el nombre realmente, es lo mismo que el tablero de un auto. Cuando uno mira el tablero de un auto, lo que uno tiene es una forma de entender rápidamente la información más relevante para conducir el automóvil. Entonces, por ejemplo, lo que siempre va a haber es un marcador de velocidad, un marcador de cuánta combustible me queda en el auto y varias otras cosas. Y la forma en que se colocan es que sea lo más fácilmente entendible rápidamente. Eh, y tiene una ciencia el poder construir estos tableros, porque no solamente hay tableros de observación, sino que hay tableros que pueden ser usados para interactuar con la data, para observar relaciones con los datos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un típico tablero y vemos que hay un par de gráficos, algunos números que muestran incluso algunos aumentos y uno puede rápidamente formarse una idea. Hay distintos tipos de tableros. Por ejemplo, el tablero que es un overview es un tablero como un poco lo que yo les mencionaba de la analogía del auto. Uno puede ver rápidamente cómo le está yendo al negocio. Un resumen de alto nivel de desempeño del negocio, los KPI, puede ser de nivel estratégico, por ejemplo, el estado del negocio contra las metas. Aquí tenemos, por ejemplo, un dashboard ejecutivo en que se muestran cómo nos va con las ventas, los gastos, algunos gráficos muy sucintos de las ventas versus los gastos, etc. Entonces, un gerente puede ver esto y inmediatamente tomar decisiones respecto a lo que está ocurriendo. Pero también hay tableros operacionales que permiten monitorear actividades de operación del negocio, no ve inmediatamente cuando se están saliendo, indicadores de estatus, desempeño, y puede ser de tiempo real incluso o cercano a tiempo real. Y también hay tableros analíticos en que la persona no solamente puede verlo, sino que uno puede manipular información acá, por ejemplo, puede abrir o cerrar pestañas, puede totalizar, englobar, abrir, etc. Entonces, les menciono los tableros porque eso es una parte que está muy, muy ligada a la inteligencia de negocio. Y la otra parte importante es la minería de datos. Por mucho que los seres humanos somos muy buenos para explorar datos en forma visual, hay veces que la data es tanta que es imposible hacer sentido de ella y sobre todo imposible sacar de repente información que puede ser muy útil. Entonces, la minería de datos es un proceso que permite explorar volúmenes muy grandes de datos para buscar reglas, buscar patrones significativos que sirvan. Y estas tres palabras son muy importantes. Primero, que es un proceso. El proceso incluye recolectar, analizar, extraer y actuar, que son grandes volúmenes, mientras más datos es mejor, y que son significativos. Los patrones que quiero sacar es que sean significativos para el negocio. Por ejemplo, aprender algo sobre los clientes. Muchos de los modelos que se usan en minería de datos usan técnicas de aprendizaje de máquina o machine learning. Ahora, la inteligencia de negocios moderna, porque la inteligencia de negocios ha ido evolucionando. Y sobre todo, esta pregunta me la suelen hacer mucho. ¿Qué relación hay entre inteligencia de negocio, que en inglés se suele abreviar BI, por eso Power BI, y Big Data o Machine Learning? La verdad es que ambos apuntan a generar conocimiento significativo para la toma de decisiones a partir de los datos. Pero la Big Data y el Machine Learning tiene que ver más con manejo de flujos de datos no estructurados y requiere de técnicas especiales
aquí realmente entra mucha data que de repente no es la que proviene de las bases de datos operacionales típicas, sino que de otras fuentes de datos, por ejemplo, de las redes sociales. La inteligencia de negocio tiene más que ver con encontrar respuestas fundadas en datos a preguntas conocidas. La Big Data y Machine Learning genera nuevas preguntas sobre escenarios poco predecibles. Y tiene este enfoque de capturar datos y preguntar después qué voy a hacer con los datos. Entonces, un poco distinto en ese sentido. Y nada ilustra mejor estos distintos enfoques que la comparación entre un almacén de datos y un lago de datos, el Data Warehouse y el Data Lake. En un Data Warehouse, la data se limpia y se organiza en un esquema consistente para ser ingresada. O sea, yo no llego y meto los datos, sino que tengo una estructura que ha sido creada a priori, donde yo ingreso estos datos. Y luego entonces puedo hacer análisis directo desde esta estructura que es el almacén de datos. En el caso de un data lake, la data va directamente a una gran bolsa que se llama este lago de datos y tiene esta analogía con un lago en comparación con un almacén, porque las cosas no van ordenadas a este lago y cuando las voy a utilizar, entonces hago sentido de esta data que está guardada en este lago. A mí me gusta mucho hacer aquí en la analogía de cuando yo vivo en un edificio, y el edificio tiene unas bodeguitas, para cada departamento hay una bodega. Y hay algunos habitantes del edificio que tienen la bodega súper organizada, con distintas áreas para dejar distintas cosas, con cajones algunos incluso, y hay otros, como por ejemplo yo, que tengo la bodeguita totalmente abierta, y las cosas van a parar ahí de cualquier manera. Entonces, eso sería más como un data lake, ¿eh? En que no pienso a priori en una estructura y cuando las voy a sacar, entonces ahí tengo que empezar a ver cómo, qué es lo que voy a sacar y cómo. Eh, y por cierto, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Si yo tengo una estructura para mi bodeguita, va a ser mucho más fácil extraer la información, pero tiene el problema que yo tengo que a priori decidir cuánta área voy a dejar para qué. Y si de repente me llega, por ejemplo, una cosa muy grande que me podría haber cabido en la bodega, no tengo un espacio de ese tamaño. Entonces, un poco ese es el paralelo que uno podría hacer entre las dos cosas. Bueno, y por último, ¿qué relación hay entre Business Intelligence y ciencia de datos? En el fondo se trata de encontrar variables y métricas que permitan predecir desempeño. Se buscan patrones en los datos para tomar decisiones. Esta palabra predecir es muy importante. Uno quiere saber, por ejemplo, nosotros vemos que todos los días hay gente que trata de ver cuánto va a valer el dólar en una semana más. Entonces, la predicción es muy importante en el mundo de los negocios. O cuánto voy a vender. Por ejemplo, he vendido menos hasta ahora que el año pasado, pero eso se va a mantener el próximo mes y los próximos 3 meses. Eso es importante. En inteligencia de negocio las preguntas tienden a ser conocidas y el énfasis está puesto en consolidar información y presentarla a los tomadores de decisiones de modo que les facilite el trabajo. En ciencia de datos las preguntas no son claras y una parte muy importante es formular las preguntas. El énfasis está en predecir lo que puede suceder dada la historia pasada. Sin embargo, estas dos cosas se han ido acercando. En resumen, el mundo de la inteligencia de negocio, la ciencia de datos y la Big Data se han ido acercando y siempre el objetivo es el mismo, usar los datos para lograr objetivos de negocio. Algunas diferencias importantes, principalmente datasets internos, en el caso de inteligencia de negocio, tamaño mediano a grande, con datos estructurados, modelos de datos multidimensionales, estos cubos, y el uso de almacenes de datos. Este mono que está a la derecha muestra cómo se han ido integrando estos dos mundos. Aquí, por este lado, el mundo clásico de la data que viene de las bases de datos con procesos de extracción, transformación y carga, pero por este lado el mundo de la Big Data, que también entra, y aquí tenemos una sola unidad en que integra bases de datos relacionales, Hadoop, y hay una capa de integración que permite hacer traspasos entre uno y otro. Entonces se han ido acercando las dos cosas. Ok, ese es el contexto. Ahora quiero hablar del diplomado de inteligencia de negocio. Un poco lo que les he hablado antes es para
explicarles por qué están los cursos que están en este diplomado. No es que se nos ocurrió, a ver, tiremos cursos. No. Siempre el armar un diplomado es un ejercicio de, de compromiso, porque tiene que ser posible de aprenderlo en un lapso de tiempo relativamente corto. No estamos hablando de hacer un magíster, sino que un programa que a lo mejor va a durar algunos meses. Tampoco me voy a dedicar full time. Entonces, lo más difícil acá es decidir qué cosas van y qué cosas no van. Ahora, habiendo dicho esto, este programa de inteligencia de negocio, el primero del que estoy hablando, es extremadamente amplio. Cubre prácticamente todos los aspectos relacionados con la inteligencia de negocio. Yo me he dedicado a examinar programas de inteligencia de negocio de otros lados, incluso de afuera, y no he encontrado alguno que sea tan amplio como este. Fue completamente reestructurado hace un año para alinearlo con el desarrollo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y la estructura comprende 5 cursos. Ya les voy a explicar cada uno qué es lo que es. Primero un curso que se llama Fundamentos, Arquitectura e Infraestructura de Inteligencia de Negocios. Luego hay un curso de técnicas de minería de datos y aprendizaje de máquina y analítica. Un curso completo de visualización de datos. Un curso de gestión de proyectos de inteligencia de negocio y gobernanza de datos. Y un curso de aplicaciones y nuevas tendencias. Estos son 5 cursos. Aquí está la estructura, ¿no es cierto? Y estos cursos se suelen llevar, dependiendo de cómo se dicte, por lo general se toman de a 2 simultáneamente, entonces uno tiene 2 clases a la semana. Entonces, por ejemplo, van primero estos 2 cursos, después van estos 2 cursos y después finalmente este último. Las características distintivas de este programa es que muchos otros programas se centran más en las herramientas. De hecho, muchas veces me preguntan cuando hablo de estos programas, me dicen, profesor, vamos a aprender Power BI. Acá lo importante no es la herramienta, a pesar que se usan las herramientas para enseñar los conceptos, pero no van al fondo de la problemática, es decir, ¿qué es lo que yo necesito hacer para sacar partido de los datos? Además, cubre partes muy importantes que otros programas raramente cubren. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto de Business Intelligence o la gobernanza de datos. La gobernanza de datos es crucial. No se puede hacer un proyecto de inteligencia de negocio sin tener resuelto el problema de gobernanza de datos. ¿Quién es el dueño del dato? ¿Quién tiene control sobre el dato? A pesar que no tiene un enfoque muy técnico, incluye algoritmos y técnicas fundamentales de minería de datos y aprendizaje de máquinas. Diría que hay un curso que es más técnico. Y además incluye aspectos que tienen que ver con la infraestructura y la arquitectura de la solución. O sea, por eso les digo que es amplio. Si hablamos primero de este curso de fundamentos, arquitectura e infraestructura, tenemos, aquí está la temática, conceptos básicos, problemáticas organizacionales de acceso y manejo de información, componentes de una solución de inteligencia de negocio, aquí vamos a ver el Data Warehouse, los procesos de ETL, visualización, analítica, base de datos, almacenes de datos y lagos de datos, arquitecturas clásicas y modernas de inteligencia de negocio, plataformas para Big Data y servicios en la nube. Es decir, todo lo necesario para poder construir estas soluciones. Este curso de minería de datos, aprendizaje de datos y analítica es tal vez el curso más técnico. Aquí se ven los conceptos fundamentales, pero también las técnicas y algoritmos de aprendizaje no supervisado y supervisado. Aquí van a aprender los principales algoritmos, no solamente redes neuronales, sino que todos los algoritmos más clásicos de aprendizaje de máquina. ¿Cómo se puede seleccionar y evaluar un modelo? El origen y la evolución del concepto de análisis de analítica, estadística para análisis de negocio, modelamiento y análisis descriptivo y predictivo. El curso de visualización es muy completo. Piensen ustedes que es un curso entero de pura visualización, en que, claro, van a aprender a hacer tableros, pero van a aprender a hacer tableros con fundamento. Es decir, ¿por qué aparece un gráfico de torta ahí y no un gráfico de barras? Entonces, hay una introducción, las condiciones, objetivos, fuentes de información, preparación de los datos, generalidades, atributos, análisis de tipos de datos más comunes, exploración visual, indicadores, reportes y tableros, presentación de las herramientas principales del mercado, datos de la empresa, revisión de casos de uso. Es un curso muy, muy completo. Me pregunta alguien qué diferencia hay entre Tableau, Power BI y ClickSense. Son herramientas. ¿eh?
Son herramientas, por ejemplo, Tableau es una herramienta que se suele asociar a visualización, porque permite presentar datos en forma visual en forma muy efectiva. Power BI uno podría decir también que es una herramienta de visualización, pero ambas incluyen muchos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de extracción y transformación de datos también. Y ClickSense también, son distintos tipos de herramientas. Lo importante, voy a contestar después a Roger, que me pregunta cuáles son los conocimientos previos. Siempre surge también esa pregunta, así que voy a hablar de ello. El curso de gestión de proyectos y gobernanza, los principios de PMBOK para el desarrollo de proyectos, metodología clásica, metodología moderna, estudio de casos de proyectos de inteligencia de negocio, porque a veces se estudia inteligencia de negocio, por ejemplo, cómo usar una herramienta, y cuando llega el momento de liderar un proyecto, uno por dónde empieza. Entonces, este curso cumple esa necesidad. Aplicaciones y nuevas tendencias en la vista hacia adelante. ¿Qué se puede hacer con todo esto? ¿Cuál es el ámbito? ¿Y qué es lo último que hay? Y ese es el primer diplomado. Ahora voy a hablar del segundo y después voy a contestar las dudas que han surgido respecto a conocimientos previos. Este segundo diplomado que les había adelantado es asincrónico, es decir, este es un programa en que los cursos uno avanza un poco a su ritmo, no tan así como libre, porque igual hay un avance semanal, pero es mucho más flexible que tomar uno sincrónico. El sincrónico, si ustedes no están en el momento en que el profesor hace la clase, por ejemplo, supongamos que es un martes a las 6:30 de la tarde, se perdieron la clase. Aun cuando las clases son grabadas, pero no es lo mismo que una clase que está previamente preparada para ser entregada de esa forma. Este diplomado es un poquitito menos amplio, tiene un poco menos de alcance que el anterior, porque tiene 4 cursos en lugar de 5. Y eso hace que abarque un poco menos. Los 4 cursos que abarcan tiene un primer curso que es de presente y futuro de inteligencia de negocios, que no lo tiene el otro programa y que permite poner en contexto a qué es lo que ha pasado con la inteligencia de negocios en los últimos años. Tiene un curso de infraestructura, que es muy importante, tiene un curso de gestión de proyectos y gobernanza, y tiene un curso de introducción a la minería de datos y al aprendizaje de máquinas. Esta es la estructura de los 4 cursos que tiene este otro programa. Las características distintivas de este programa es el formato asincrónico, 100% en línea y que utiliza técnicas metodológicas activas para que el participante pueda interactuar con sus pares y profesor tutor a través de la plataforma. No se centra en una herramienta específica, por ejemplo Power BI o Tableau, sino que en los fundamentos y aspectos fundamentales de la inteligencia de negocio. O sea, de acá ustedes no van a salir expertos en Power BI o expertos en Tableau, pero la ventaja que tiene es que si después resulta que la empresa donde van a trabajar no usa ni Power BI ni Tableau, sino que usa otra cosa, no van a tener problema en aprenderlo. Se incluye un primer curso que permite poner en perspectiva el desarrollo de inteligencia de negocio y cubre partes muy importantes como por ejemplo el desarrollo de proyectos y el gobierno de datos. A pesar que no tiene un enfoque muy técnico, incluye también algoritmos y técnicas fundamentales en el curso, ese curso de minería de datos, en que es el más técnico, yo diría, del programa. Si uno compara estos dos programas, la diferencia más importante es la modalidad de entrega. El diplomado en inteligencia de negocio tiene todas sus clases en vivo por streaming y el ejecutivo de inteligencia de negocio tiene casi todas sus clases en forma de video. Hay una clase en vivo y hay ayudantía en vivo, pero el grueso es en video. Los objetivos de aprendizaje y los contenidos son similares. El diplomado en inteligencia de negocio es un poco más amplio debido a que incluye 5 cursos en lugar de 4. Aquí podemos ver la comparación entre los dos y, por ejemplo, el diplomado ejecutivo no tiene un curso entero de visualización como lo tiene este. La visualización igual aparece, pero aparece en los otros cursos y no hay un curso dedicado a esto. ¿A quién está orientado? Profesionales que hayan estado, estén o planeen estar involucrados en proyectos de inteligencia de negocio, profesionales que hayan aprendido algo en forma autodidacta. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden saber usar Power BI, pero que quieran adquirir un marco o una estructura más sólida, no solamente conocer la herramienta. Y esta es la típica pregunta que me hacen, ¿y hay que saber programar? Muy poco.
Este programa está orientado a quienes quieren sacar partido de la tecnología más que a los que quieren aprender a desarrollar las soluciones. Es bueno ser capaz de escribir unas líneas de código o al menos ser capaz de leer un programa. Yo creo que ser capaz de escribir, de leer código es básico. Especialmente el curso que es más técnico, perdón, el curso de minería de datos y aprendizaje de máquinas, es necesario entender cómo funciona el código. ¿Ah? Ni siquiera es necesario que ustedes sean competentes en programar. A lo mejor aprendieron a programar hace mucho tiempo y no son capaces de escribir un programa, pero si ustedes les muestran un trozo de código, lo entienden. Eso es lo mínimo necesario, no tiene como mayores requisitos que ese. Yo diría que ese es el requisito. Eso es lo que yo tengo para presentarle y ahora quedo abierto a cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Muchas gracias, profesor. Andrés, te damos el pase para que nos cuentes un poco sobre las formas de postulación, descuentos, costos y ahí todo eso. Perfecto, Información más perfecto. administrativa. Muchas gracias, profesor Dani, y a todos los participantes de esta charla. Claro, bueno, mi nombre es Andrés Prado, estamos acá de la sección de admisión, ¿ya? Y claro, como comentaba el profesor en un principio, estos programas son dos, porque el primero, para poder entrar la información correctamente, el Diplomado de Inteligencia de Negocio. Este diplomado va a comenzar ahora el 24 de agosto, ¿ya? Y tiene una duración hasta el jueves 11 de enero de 2024. Ya, las clases, también como se comentó, van a ser en vivo y en directo streaming, ya, que se ocupa la plataforma Zoom para ello, y su horario son los martes y jueves de 6:30 a 21:45 horas, ya. Respecto al valor que tiene este diplomado de inteligencia de negocios, son 2,5 millones, ¿ya? Y para el extranjero, para personas que residen en el extranjero, son de $3,125. Ahora bien, nosotros como equipo estamos con un descuento del 25%, ¿ya? Por lo cual el valor final de este programa son finalmente $1,875,000 y $2,344 para gente que reside en el extranjero. Ahora bien, igual esta información aprovecho desde ya dejarlo en el chat, ya, para que puedan ir leyéndolas, ya. Y bueno, el otro diplomado que también explicó muy bien el profesor es el Diplomado Ejecutivo de Inteligencia de Negocios, ya, cual su inicio va a ser el martes 26 de septiembre, ya, y se estipula que estaría finalizando el 23 de julio de 2024. Este diplomado, como lo comentó, es en origen online, modalidad online, perdón, asincrónico. ¿Ya? Su valor es de 2,190,000 pesos para Chile y para el extranjero son de $2,738. ¿Ya? También este diplomado tiene su descuento del 25%, por ende su valor final va a ser de $1,642,500 pesos para Chile y de $2,054 para el extranjero. Aprovecho también de dejarlo en el chat la información que acabo de comentar. Ya, todas estas postulaciones o consultas, nosotros lo canalizamos usualmente, no usualmente, o sea, es vía correo, ¿ya? Y para ellos, para la persona que ya quiere tomar la decisión probablemente tal de participar de estos dos programas, se le pide una documentación básica, ¿ya? Esta documentación para el Diplomado de Inteligencia de Negocios, que es el sincrónico, se le solicita la copia de la cédula de identidad, ¿ya? La copia de su título profesional y su currículum actualizado. También aprovecho de dejarlo ahí en el correo. ¿Ya? Y para el diplomado en Ejecutivo en Inteligencia de Negocios, varía un poquito la documentación a pedir, pero es lo mismo, o sea, la copia de la cédula de identidad y una ficha de datos que usualmente nosotros lo enviamos, previa, obviamente, entrega de información, en donde ustedes colocan los datos básicos que ustedes tengan y ya procedemos con eso a la aceptación y al valor final. Casos puntuales en cuanto a la postulación, ya sea que su título quizás se tiene que analizar un poco más, lo vamos analizando los ejecutivos caso a caso, todo también los descuentos quizás también hay empresas asociadas, también lo vamos viendo en su momento caso a caso. Ya, finalmente les comento que... Sí, Andrés, ¿te puedo interrumpir un poquito antes de que sí, por sigas? supuesto. Me gustaría contestar una pregunta porque es una pregunta Por que, supuesto, profesor. aunque es personal,
es una inquietud que suele salir y que la pregunta la hace Roger, que dice que está cursando un diplomado y entonces está considerando meterse en este diplomado, tal vez en otro diplomado, y cómo, si yo recomiendo hacer eso o meterse en un magíster. ¿Ah? Esa pregunta creo que es importante contestarla. En mi opinión, cada uno tiene, los magísteres tienen un objetivo un poco distinto a los diplomados. El magíster es como un proyecto de más largo plazo. Te estás comprometiendo a algo más grande y probablemente las herramientas te van a durar más. ¿Eh? Es como la diferencia entre un pregrado y hacer curso suelto. Entonces, si tú estás interesado en aprender de repente rápidamente ciertas cosas que están en déficit, creo que los diplomados es un buen enfoque, porque el diplomado tiene además la ventaja de la flexibilidad. O sea, están permanentemente saliendo nuevos diplomados y el magíster, teniendo esta gran gracia que es más de largo plazo, tiene una inercia mayor. O sea, los magísteres no salen a cada rato y los programas no se cambian a cada rato. Entonces, el magíster no puede reaccionar tan rápido como los programas de diplomado. Por ejemplo, es muy posible que en programas nuevos de diplomado van a tener cursos que tienen que ver con inteligencia artificial generativa y cosas de ese estilo, que a lo mejor no están en los programas de magíster porque no existían antes. Entonces, tiene ventajas y desventajas. El magíster tiene eso de que tú terminas el magíster y quedas con una cosa que dura más. ¿Cuál es el que, además es un compromiso a más largo plazo? Los magísteres típicamente, si los hacen en un formato como part-time, tienden a durar, por ejemplo, 2 años hasta que los logras. Entonces, es un compromiso largo. Este es un compromiso más corto, un poco más orientado. Esa sería como mi... Y difícil dar una recomendación, cada caso es distinto. Eso, muchas gracias. Bueno, profesor. Gracias, profesor. Bueno, más que nada, para terminar la información como administrativa, bueno, ya les coloqué, como le dije en el chat, básicamente los datos de cada diplomado, ¿ya? Y más que nada, finalmente terminar con, bueno, los medios de pago que tenemos disponibles, tanto para gente que reside acá como en el extranjero, ya que, como se expresa ahí, son, bueno, tarjeta de crédito, 12 cuotas sin interés, si es desde el extranjero se habilita una cuota vía PayPal, transferencias bancarias, que es un pago al contado, cheques también, que aceptamos 11 cheques, más una transferencia que tiene que estar al día de que empiece cada diplomado respectivamente, ¿ya? Y para la gente, obviamente, del extranjero también tenemos habilitado un pagar internacional, que se habilita vía PayPal, que son 6 cuotas sin interés. Finalmente, si hay gente que proviene de empresa y le va a financiar ellos, también aceptamos órdenes de compra. Ya, bueno, para ir terminando desde mi parte, les dejo los datos que nosotros tenemos para poder hacer si tienen dudas o consultas, se pueden comunicar con nosotros a los correos que salen ahí, o también les dejo mi número por consultas que quieren ser vía telefónica. Desde mi parte, Dani, profesor, ya es toda la información que entregamos respecto a los pagos, medios de pago y todo lo demás. Sí, es importante que a lo mejor se les pasó en un montón de información que diste, a que el diplomado en inteligencia de negocio, el que es en vivo, digamos, comienza pronto. O sea, estamos cerca del comienzo, así que no tienen tanto tiempo a pensarlo. Este es el momento de matricularse y empezar. Probablemente se va a volver a dictar, pero ya el próximo año. Este año ya no va a haber otra instancia de lanzar este programa. Entonces, este es el momento. El diplomado ejecutivo, no sé cuándo parte, no tengo la fecha. ¿Tiene la fecha, Andrés, por ahí? 26 de septiembre, profesor. Ya, 26 de septiembre, tiene un poquito más de tiempo. Sí. Y se dicta, el diplomado ejecutivo se dicta periódicamente, no sé, por lo menos unas 3 veces en el año. Seguramente esa es la última también que se dicta este año. Eso. Así que bueno, están todos invitados, realmente los esperamos a que se matriculen en alguno de estos. Les puedo decir de que tenemos la satisfacción de que la mayoría de la gente queda muy, muy, muy satisfecha, muy contenta con estos programas. Este es muy antiguo, no tengo acá el dato, pero no me extrañaría que lo hayamos dado ya 15 veces o más veces. Y esa es la prueba de que
es algo útil, porque si no, no tendríamos tanta gente interesada en tomarlo. Así que quedan todos cordialmente invitados a participar en esto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor. Hay una última consulta, quizás podemos contestarla Sí, antes de irnos y ahí terminamos. sí, la pregunta es si hay trabajos grupales o el aprendizaje es 100% individual. Hay trabajos grupales, depende del curso. Hay profesores que eligen individual, por ejemplo, los cursos que son más básicos tienden a ser más individual y los cursos un poquito más avanzados hay trabajos grupales. Yo diría que predomina más el grupal que el individual.